Queridos amigos, tenemos a nuestro primer invitado, Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. La discusión o la temática que vamos a abordar tiene que ver con una ley que se está aprobando en la Asamblea Nacional que pretende controlar de un modo que ha sido cuestionado por las organizaciones no gubernamentales e incluso por la propia Amnistía Internacional, que hoy lanza una alerta mundial sobre esta ley. Pero va a ser Ali Daniel. Ali, abre el micrófono, por favor, que lo veo desconectado. Ali Daniel está con nosotros de Acceso a la Justicia. Ali, tus consideraciones sobre esta ley, ¿qué han observado? ¿Qué pretende quiere aprobar en la Asamblea Nacional? Sí, directamente la respuesta es lo que busca el gobierno es reprimir la libertad de asociación en Venezuela, acabar con ella. No, digamos, los postulados fundamentales con los cuales se está proponiendo este proyecto de ley, diciendo que hay que darle transparencia. Una de las cosas que se dice es que las asociaciones en Venezuela no están suficientemente reguladas. La respuesta que tenemos a eso es que solo el Código Civil, que tiene más de 40 artículos sobre asociaciones, tiene 3 veces más artículos regulando las asociaciones que los 14 artículos del proyecto de ley. Por no hablar de que tenemos más de 40 leyes regulando la libertad de asociación, más de 130 artículos que se aplican a las mismas, de modo que no es cierto que no hay regulaciones. Por otro lado, el proyecto de ley habla de que hay un abuso de la libertad de asociación, sin señalar cuál es ese abuso, y eso tanto es mentira en la medida en que hoy, sin que la ley esté aprobada, si alguien quiere constituir una ONG sobre derechos humanos, en cualquier registro del país se le van a devolver. ¿Por qué le van a devolver el documento constitutivo? Porque está prohibido en la práctica de los registros que cualquier acto constitutivo diga defensa de derechos humanos. Entonces, y esto viene ocurriendo de hace al menos 5 años. Entonces, ¿cómo puede haber un abuso si ni siquiera se puede constituir sin la ley una organización de derechos humanos porque está prohibido incluir esa expresión dentro de los estatutos? Por otro lado, se habla de que las organizaciones pueden ser objeto de lavado de capitales, pueden ser utilizadas con este fin. Y esto es mentira, y no lo digo yo, sino que es mentira porque el propio gobierno lo dice, porque el organismo internacional encargado del tema del lavado de capitales, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, señaló en su informe del año pasado que el gobierno, a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, le informó al GAFI que solo el 0,44% de las más de 9.900 organizaciones que se monitorearon tenían un alto riesgo en el tema del lavado de capitales. Repito, el 0,44%. Entonces, esto demuestra que no existen argumentos para controlar a las organizaciones, lo que existen argumentos para reprimirla, en la medida en que tenemos una opinión independiente, tenemos una opinión crítica, y eso es lo que realmente molesta, no que las organizaciones existamos o no. Ahora, Ali, a mí me huele, me da, me da mala espina de lo que voy a decir, pero me huele a Nicaragua, me huele a Daniel Ortega, que anula todo lo que no le guste, que expulsa a los sacerdotes, que cierra universidades, que cierra todas las organizaciones no gubernamentales. Entiendo que si se aprueba esta ley va a haber un nuevo registro, o sea que el registro que se hizo en notaría no es suficiente, va a haber un nuevo registro. Coméntanos un poco cómo es la aplicación de esta parte que pudiera prácticamente dejar sin efecto a las organizaciones que ya están instaladas en el país, legalizadas en el país. Explícanos si yo estoy equivocado o no sobre esto. Sí, ese es otro de los juicios del proyecto, en la medida en que este proyecto es retroactivo. Recordemos que una vez que una persona adquiere derechos, ya son derechos adquiridos, no puede una norma tener carácter retroactivo y negárselo. Bueno, esta ley tiene carácter retroactivo porque le niega a las personalidades jurídicas, a las organizaciones que ya tenemos personalidad jurídica, obligándolas a que si no se inscriben en un nuevo registro, esa personalidad jurídica, los requisitos que ellas se establecen son de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de hacer el registro, en el nuevo registro que se va a hacer, hay que inscribir a la organización en 4 registros adicionales, 2 de los cuales no existen. De modo que aunque la organización quisiera cumplir con esos requisitos, no lo podría hacer. Hay otro elemento adicional, y es que, por ejemplo, para poner un caso para que se vea bien claro, hay organizaciones que trabajan con los indios guaraos, llevando medicinas y elementos vinculados al tema de salud.
Eso implica que esa organización trabaja con una lancha, tiene su base, por ejemplo, en Puerto Ordaz, y de ahí va a Anzoátegui, a Barrancas, o va del Tamacuro, porque la única vía para trabajar con las comunidades guarao es a través del río. De acuerdo con esta ley, la organización, si tiene una medicina en Puerto Ordaz, solo la podrá entregar en Anzoátegui, en Barrancas, o en Monagas, pero porque Barrancas está en Monagas, lo podrá entregar en Monagas, si está inscrita en Monagas, si está inscrita en el Delta y si está inscrita en Bolívar. Así hay que hacer 3 registros para poder llevar la misma medicina a 3 sitios diferentes. Entonces, como ven, no es que me estoy inventando que la ley impide el ejercicio de la libertad de asociación, sino que efectivamente es así. Y el colmo de los colmos es que adicionalmente la ley exige que si el gobierno le ordena a una organización que ponga como miembro a un funcionario público, lo puede hacer. Es decir, si el gobierno quiere que un miembro del SEBIN sea miembro de Provea, Provea está obligado a incluirlo como miembro. Dime o no si es una ley peligrosa. Y efectivamente, en el ámbito nicaragüense, que además yo quisiera traer un tema de Nicaragua que aquí mucha gente no lo ha visto. Se expulsaron a 18 sacerdotes de Nicaragua. El avión en el que fueron transportados era un avión de Conviasa. Esto habla de un entente entre estos gobiernos que es sumamente preocupante. Que es sumamente preocupante. Mira, Ali, vamos a hacerle seguimiento a todas estas cosas en la medida en que parece, digamos, que va a ocurrir en realidad la aprobación de esta norma, y seguramente cuando avance esta aprobación vamos a volver a tenerte en el programa. Te agradezco mucho, Ali, que nos ha dado Ali da acceso a la justicia, una organización no gubernamental que lucha por la justicia en Venezuela. Vamos a identificar, mis queridos amigos, en un momento retornamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.